Saludos, estimados participantes de esta capacitación Gestión del Clima Laboral. Continuamos con el tema Comportamiento humano en el trabajo. Como les dije, en la plataforma van a encontrar varios videos con relación a este tema. Y continuamos aquí con el tema o subtema modificación de la conducta. Y tenemos esta frase: la vida es un proceso de modificación, una combinación de estados que tenemos que pasar. Cuando la gente no cambia de estado y permanece en él, es una especie de muerte. Anais Nin. Sin dudas, lo permanente es el cambio, lo permanente es la modificación. Pasamos en diferentes estados de nuestra vida para ir creciendo, desarrollándonos y para mejorar. Cuando nos referimos a la modificación de la conducta para que impacte en un clima laboral favorable, nos estamos refiriendo a esa conducta que tienen nuestros colaboradores que no es la deseada. Hay que modificarla. Hay que cambiar. No se puede permanecer en una conducta o no podemos dejar que nuestros colaboradores permanezcan en una conducta no deseada. Porque va a ocasionar la muerte. Pero una muerte del colaborador, de su trabajo, una muerte del logro de los objetivos. A esto es que nos referimos. Y vamos a ver lo que es esto, modificación de la conducta. La modificación de la conducta es limitarse a conocer las necesidades de un empleado. No nos va a dar la información que necesitamos de manera integral. Si bien es cierto que en el tema anterior practicamos una encuesta para conocer las necesidades de nuestros colaboradores, pero simplemente con conocer esas necesidades no vamos a lograr nada. Tenemos que realizar unos planes de acción y tenemos que ver qué programas podemos implementar para modificar algunas conductas. Modificación de la conducta, que también lo podemos encontrar en algunos escritos como MOD, MOD, CO en mayúscula. Modificación de la conducta. Comportamiento organizacional. Hay diversos modelos y teorías de este proceso de la motivación que aportan sobre la dinámica mediante las cuales se pueden motivar a los empleados. Entonces, un empleado llega a la empresa con cierto comportamiento que no es el que nosotros deseamos para esta empresa. Entonces, tenemos que ir poco a poco con reglamento interno, con planes de beneficios sociales, planes motivacionales, con objetivos y metas claras. Entonces lo vamos a ir moldeando a nuestra cultura organizacional. Dentro de la modificación de la conducta tenemos la ley del efecto.
¿Qué significa esto? La modificación de la conducta se basa en la idea de que la conducta depende de sus consecuencias. Yo me voy a comportar bien porque si no, me va a suceder tal o cual cosa. Entonces, en eso es que nos vamos a basar, en las consecuencias que se pueden abordar dependiendo de la conducta que tenga nuestro colaborador. A los niños le decimos, come vegetales para darte postre. Si come vegetales, te voy a dar un postre. Ahí estamos modificando la conducta de ese niño. Si llegas temprano al trabajo, vamos a darte un incentivo. Estamos modificando la conducta de un colaborador que regularmente llega tarde, por ejemplo. La modificación de la conducta se va a apoyar en la ley del efecto. ¿Qué es la ley del efecto? Una persona tiende a repetir una conducta que se acompañe de consecuencias favorables, un refuerzo, consecuencias favorables, y tiende a evitar la que se acompaña de consecuencias desfavorables. Entonces aquí tenemos consecuencias favorables y consecuencias desfavorables, que tenemos que decidir cuáles son las que se van a implementar, o ambas. Pueden ser ambas también. Aquí tenemos, para la aplicación exitosa de la modificación de la conducta, debemos de tomar en cuenta dos elementos. El elemento 1, que sean consecuencias poderosas, que llamen realmente la atención y que yo quiera comportarme de la manera deseada por la empresa, ¿verdad? Para conseguir esa consecuencia. Y el otro elemento es saber administrar y saber controlar esas consecuencias. No solamente describir las consecuencias que serán por un comportamiento, sino saber administrarla. Mucha gente establece planes y reglas, normas, y muy bien, pero no le dan seguimiento. No hay inspecciones planeadas. Hay una regla en la empresa de que el empleado no puede reaccionar con violencia. Pero sucede que dos empleados, por una situación, por estar hablando de asuntos personales, se agredieron físicamente. Uno agredió al otro y el otro respondió. Entonces ya tenemos la norma, que no podemos permitir violencias en el trabajo, de ninguna índole. Pero sucede. ¿Y qué hacemos? Muchas veces la vista gorda, no hacemos nada. Entonces no la estamos administrando correctamente y no la estamos controlando correctamente. La consecuencia debe ser poderosa, pero también debemos saber administrarla y controlarla. ¿Y esto para qué? Para que ambas, ¿verdad? Para que el empleado vea esa conexión que hay entre una y otra. Esa conexión entre esa conducta y esa consecuencia. Y tienen que estar ambas amarradas. La ley del efecto
se apoya muchas veces en la teoría del aprendizaje. Por ahí dice que en ambientes agradables podemos tener un mejor resultado de aprendizaje. Entonces, también es importante saber que no solamente los colaboradores o los individuos vamos a aprender de nosotros mismos, de nuestros resultados, de nuestra conducta, de nuestras consecuencias, sino también que podemos aprender de la experiencia de los demás, de las consecuencias que los demás han obtenido. Un empleado que tenga un buen comportamiento, un comportamiento deseado, y que la empresa, el encargado o el supervisor tome en cuenta ese buen desempeño y lo gratifique de la manera que sea, y lo gratifique, el otro empleado, el otro compañero puede aprender también de esa experiencia, puede aprender de esa consecuencia que tiene ese compañero de trabajo. Dice Voltaire, hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Seguimos con la ley del efecto. En la ley del efecto tenemos dos caminos y debemos decidirnos por cuál vamos a transitar o si vamos a hacer un mix, un híbrido entre ambos. Consecuencias tenemos positivas o consecuencias negativas. Si llegas tarde, te voy a poner una amonestación. Si llegas temprano, te voy a dar un incentivo. También debemos decidir con esas consecuencias si vamos a aplicar alguna o si vamos a retirar. Pero es muy importante tomar en cuenta que la conducta se estimula mediante el refuerzo positivo. El refuerzo positivo ofrece una consecuencia favorable que alienta la repetición de una conducta. El colaborador va a repetir una conducta cuando ese refuerzo, por haber actuado de la manera deseada, es gratificado. Tiene una consecuencia favorable. Cuando hablamos de gratificación, no necesariamente estamos hablando de dinero. Hay cientos de cosas que se pueden realizar con el trabajador, que no es dinero directamente. Entonces, tener pendiente la teoría de la ley del efecto, el refuerzo positivo, una consecuencia positiva va a alentar a la repetición de esa conducta. No es lo mismo que usted quiera que un niño actúe de una manera a base de castigo, a base con una correa en la mano, a un chocolate. Con la correa en la mano, a lo mejor logre usted el objetivo, pero el niño lo que va a tener es miedo, no respeto. Y lo mismo sucede con nuestros colaboradores. El refuerzo positivo, cuando lo vamos a ejecutar, este refuerzo, debemos de tener pendiente que las consecuencias deben ser personalizadas, se deben celebrar en público, deben ser específicas
esas consecuencias oportunas. No la deje para después. De alto impacto que realmente se vea y que se quiera copiar esa conducta por esa consecuencia. Retroalimentación útil y que sea espontánea. ¿Se pueden realizar planificadas? Claro que sí. Entonces, las consecuencias como refuerzo positivo deben de reunir todas estas características. El refuerzo negativo va a ocurrir cuando la conducta se acompaña de la eliminación de la consecuencia desfavorable. No es lo mismo que el castigo. Un refuerzo negativo no es castigo, porque el castigo va a agregar algo desfavorable. Un refuerzo negativo es cuando en el ambiente de trabajo hay una condición no agradable para la salud. Por ejemplo, hay partículas en el ambiente que me pueden impactar en mis ojos y puede ocasionarme alguna lesión. Eso es una consecuencia desfavorable. Entonces, vamos a eliminar esa consecuencia desfavorable con una conducta. ¿Y con cuál conducta se puede eliminar esa específicamente? Colocando lentes de protección. Con los equipos de protección, los empleados tienden a no querer utilizarlos porque no es parte de nuestro organismo. Entonces no queremos utilizarlo. Cuando elimino, cuando le explico que se puede eliminar esa consecuencia desfavorable que podría causar una lesión en el ojo, entonces eso es un refuerzo negativo. Y el castigo, por su parte, es la administración de una consecuencia desfavorable que desalienta cierta conducta. Muy diferente al refuerzo negativo. El refuerzo negativo, voy a eliminar una consecuencia desfavorable, pero no va a desalentar la conducta. Para nada. Me va a ocasionar un bien. Entonces, el castigo es una consecuencia desfavorable y va a desalentar la conducta. Aunque en ocasiones el castigo es necesario para desalentar conductas indeseables, debe emplearse con cautela porque tiene ciertas limitaciones. El castigo hay que saber emplearlo. Como decíamos al inicio, es mucho más fácil y mucho mejor realizar refuerzo positivo, consecuencias favorables para que se repitan esas conductas deseadas. El castigo puede hacer que los líderes que actúan como verdugos sean rechazados por sus acciones disciplinarias. Y en vez de ser líderes, ya serán otra cosa, o líder autocrático, que más adelante vamos a ver en otro tema. Vamos a abordarlo. Entonces, pensar bien si vamos a emplear castigos. Hay situaciones que lo ameritan, entonces en esas situaciones vamos a hacerlo.
Y aquí tenemos algunos lineamientos generales para la modificación de la conducta. ¿Qué podemos hacer? Identificar con exactitud la conducta que se desea modificar. Tenemos primero, antes de identificar esa conducta que quiero modificar, yo tengo que saber cuál es la conducta deseada. La organización debe de tener por escrito y comunicado cuáles son las conductas deseadas para cada puesto o a manera general. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, luego, ¿qué voy a modificar de las conductas de mis trabajadores? Verificar que la conducta esperada esté dentro de la capacidad del empleado. Si no hay forma de que ese empleado cumpla con esa conducta, entonces tampoco habrá forma de modificarlo. Determinar no solo las recompensas que los empleados aprecian, sino también la magnitud en que afectarían su conducta. No es solamente lo que el empleado quiere, lo que le gusta. ¿Qué tanto van a afectar esas recompensas a esa conducta? Precisar la conexión entre la conducta deseada y las recompensas. ¿Qué tanto? ¿Qué tan viables son entre una y otra? Usar un refuerzo positivo siempre que sea posible. Usar el castigo solo en circunstancias excepcionales y para conductas específicas. Castigo solo en circunstancias excepcionales. Pasar por alto las conductas indeseables menores para permitir su extinción. Usar procedimientos de moldeo para desarrollar conductas complejas correctas. Vamos a moldear a nuestros trabajadores a nuestra forma, a como lo ha diseñado la organización. Reducir el tiempo entre la respuesta correcta y el refuerzo. Reforzar con frecuencia y conforme a algún programa escogido. Reforzar con frecuencia. Y aquí les traigo algunos consejos para fomentar la eficacia personal del empleado. No suponga que los empleados son incompetentes. No los menosprecie por su desempeño. Todo lo contrario. Vamos a capacitarlo para ayudarle y desarrollarlo. No destaque pequeñas fallas en sus resultados. No critique su trabajo frente a sus compañeros. No menosprecie la importancia de sus puestos o tareas. Todos los puestos son importantes. El más bajo que usted tenga en su estructura es importante, por eso lo tiene ahí. Elógielos por sus esfuerzos y resultados apropiados. Pida su realimentación. Escuche con atención sus propuestas de mejora. Comparta con ellos la realimentación positiva de sus compañeros. Aporte un reconocimiento formal por sus logros. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya hemos venido hablando en todo el transcurso de esta capacitación de cómo ir desarrollando algunos programas. Y aquí les dejo la reflexión con relación a este tema. Se tiene clarificado para nosotros y para nuestros colaboradores cuál es la conducta deseable en nuestra organización. Eso es importante. Vamos a reflexionar acerca de eso. ¿Qué tipo de refuerzo
estoy implementando con mis colaboradores, ¿qué probabilidad hay de que usted o su colaborador reciba las recompensas que desea si tiene un buen desempeño? ¿Le darán recompensas por un buen desempeño? Aquí, vuelvo y repito, no solo dinero. Hay muchas formas de recompensar un buen desempeño. Así que les dejo estas preguntas para que reflexionen. Recuerden que estas reflexiones son personales. Si ustedes quieren hacerla en equipo, pueden hacerla en equipo. Pero no tienen que darme respuesta de estas preguntas. Esto es para ir mejorando el clima laboral en sus áreas. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor realizarlo en el foro de duda que está en la plataforma o vía nuestro grupo de WhatsApp. Tienen la actividad de aprendizaje número 2. En las actividades de aprendizaje, recuerden que hacemos un recuento de los temas tratados y usted debe de trabajar con esa tarea. Ya está en plataforma. Y seguimos en nuestra próxima entrega con comunicación y liderazgo. Muchísimas gracias por su atención y será hasta otra entrega.